Queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestra primera videoconferencia que va a tomar como concepto central, como conceptos centrales, la noción de texto y la noción de discurso, ¿sí? Así que vamos a ir directamente a esos conceptos. Como yo le dije, yo soy el profesor Walter Aguilera. Yo soy el profesor que va a estar con ustedes en este primer cuatrimestre en la materia comprensión y producción de texto. O sea que nuestro objetivo fundamental va a ser justamente abordar esas temáticas concretas sobre lo que es el texto primeramente, lo que es el discurso, qué implican estos conceptos y hasta dónde estamos nosotros sabiendo estos conceptos o los tenemos por ahí de algún lugar, ¿sí? No solo de las lecturas que realizamos de manera teórica, sino el acercamiento, la frecuentación que nosotros hacemos hacia los textos va construyendo también conocimiento y esos conocimientos nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra visión de los materiales, como por ejemplo los textos concretamente, ¿no? Los diferentes tipos de textos, ¿sí? Las diferentes clases de texto. Vamos ahora a la diapositiva de discurso y texto. Pero, profe, ¿podría pasarla? Ahí está. Bien, estos son los contenidos de la unidad número 1. En la unidad número 1 yo les había hablado concretamente de que íbamos a ver justamente el tema del discurso y el texto, el tema del lenguaje escrito, el discurso y el texto, las nociones elementales del texto y del discurso y las diferentes perspectivas sobre las nociones de texto y de discurso. ¿Qué pasa con el material teórico que yo había enviado? El material teórico de Norma de Siniano habla y empieza a caracterizar primeramente a la noción de discurso y en esa caracterización advierte concretamente que hay diferentes modos modos o significación, ¿sí? Ella habla acerca de aspectos, vendría a ser, de significación de la noción de discurso, ¿sí? Y va a empezar a caracterizar la noción de discurso hablando primeramente qué es lo que nosotros entendemos primeramente por discurso. Y generalmente cuando hablamos de discurso nos salta al instante esta idea de el discurso escolar, el discurso político, ¿sí? En ese sentido. Pero la idea no es acercarnos hacia esas conceptualizaciones de discurso, sino más bien hasta la idea de discurso social. De discurso social. ¿Qué va a considerar? ¿Qué va a considerar de Siniano como discurso social? La historicidad. La historicidad. Los discursos sociales se transforman a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios sociales y culturales, dice ahí. ¿Qué quiere decir? Que en una sociedad determinada, estos discursos van a atravesarlo, ¿sí? Van a atravesarla, perdón, a esta sociedad. Y también, por otro lado, habla de la necesidad de la heterogeneidad, es decir, que en un momento determinado de la historia, en una sociedad determinada, no hay un único discurso social circulando, sino que hay multiplicidades de discursos y coexistiendo al mismo tiempo. También va a hablar acerca de la interdiscursividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que los discursos sociales se interrelacionan y se influyen mutuamente. Muchas veces nosotros estamos hablando, diciendo, expresando, pero no sabemos concretamente si son ideas nuestras o de dónde sacamos esas ideas. Bueno, esta noción de interdiscursividad
viene a explicarnos justamente esto, que las palabras ajenas, las palabras de los otros, son las que nos permiten a nosotros ir construyendo nuestra propia voz, si se quiere, a través de las voces de los otros. También Lessiniano habla acerca de las ideologías, ¿sí? ¿Qué son estas ideologías? Los discursos sociales vehiculizan ideologías, es decir, que esos sistemas de creencias y valores que orientan la interpretación de la realidad. Es decir, que las personas en sociedad van construyendo una manera de mirar el mundo, ¿sí? De creer en ello. Y esas maneras de mirar, esas maneras de creer, de conceptualizar el mundo, son lo que conforman también nuestra mirada dentro de los discursos sociales. También podemos mirar entonces la noción de poder. A ver, ya vamos a habilitar nuevamente, ya se me fue la... Bien. La noción de poder, decíamos, un poquito más antes, la noción de poder. Los discursos sociales, decía, están atravesados por relaciones de poder que determinan qué discursos son considerados legítimos y cuáles no. En relación a esto, se habla de discursos hegemónicos y de discursos marginales también, pero la hegemonía y la marginalidad va a estar como muy puesta en discusión justamente, porque no sabemos concretamente si estos discursos marginales son estos discursos hegemónicos son construidos por personas hegemónicas, vendrían a ser personas que tienen el poder en sí, o personas del pueblo en sí. Entonces, en ese sentido, se va a ver esta legitimidad, se va a ir como mirando quiénes van a legitimar estos discursos sociales. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más adelante a estos conceptos. Ejemplos de discursos sociales. Obviamente, dice, en las diferentes prácticas que realiza el hombre, va construyendo estos discursos sociales. Por eso decimos, a ver, en el ámbito de la política se va a construir un discurso político. El discurso político busca influir en la opinión pública y obtener el apoyo del electorado. Así que va a tener justamente una particularidad en ese sentido. Es decir, se va a dirigir a un otro y ese dirigirse al otro va a tener un propósito determinado. Es decir, el de convencer. Y también, por otro lado, no solo convencer al otro, porque al otro es como más difícil de convencer, ¿sí? Si es que no tengo argumentos concretos, si no tengo argumentos sólidos, ¿sí? En ese sentido. Así que, si bien yo me dirijo al otro, pero generalmente siempre termino llamando al otro de manera hasta casi despectiva, ¿no? Siempre va más uno a cerrarse en la propia gente, vendría a ser dentro de los discursos políticos. Nosotros y los otros. También están estos discursos mediáticos, informa y atiende al público, pero también puede influir en su forma de pensar y actuar. Nosotros vemos dentro de los medios de comunicación y sobre todo cuando estamos cursando esta carrera de periodismo, sabemos perfectamente, de periodismo con orientación en deporte, obviamente, estamos de alguna manera usando la palabra y la usamos a la palabra con un propósito determinado y ese propósito, a pesar de ser consciente o inconsciente, termina influyendo en el otro, ¿sí? Por eso es que hay que tomar conciencia de lo que decimos cuando lo decimos para que no perdamos de vista lo que vamos a expresar y desde dónde lo estamos haciendo. Esa conciencia me parece que tiene que ser fundamental, ¿sí? Después tenemos los discursos científicos. El discurso científico busca explicar la realidad de manera objetiva y racional. Hay una manera de pensar en ese discurso científico, que es diferente, si se quiere, a lo popular, a las creencias populares, ¿no? Entonces va construyendo como matrices de sentido, de tópicos, de maneras de pensar a la realidad y al mundo, ¿sí? A las cosas que suceden en la realidad y lo que se va a creer y lo que va a estar fuera de esa realidad.
está también ese discurso religioso. El discurso religioso busca transmitir una visión del mundo y de la vida basada en la fe. En este caso tenemos el discurso científico y el discurso religioso, pero dentro de una sociedad determinada, estos discursos pueden estar conviviendo, ¿sí? Coexistiendo, en ese sentido, coexistiendo, y uno individualmente y con su análisis y su manera de ver, va a ir como acercándose a lo que más le convenga, de acuerdo a lo que quiere decir, a la manera que tiene de pensar, ¿sí? Vamos a ir un poquito más a la otra diapositiva. ¿Qué importancia tienen los discursos sociales y qué importancia tiene el análisis de estos discursos sociales? ¿Para qué queremos analizar estos discursos sociales? El análisis del discurso social nos permite comprender cómo se construyen los significados y las relaciones de poder en una sociedad. Esta herramienta es fundamental. ¿Para qué? Para desnaturalizar los discursos dominantes. Hay veces que nosotros ya tenemos naturalizados determinados discursos, como por ejemplo, discursos como, si no estudias, no sos nada, ¿sí? Si no estudias, no sos nada. Lo tenemos naturalizado, que muchas veces nosotros mismos nos descalificamos por, por esa presencia, si se quiere, discursiva de ese pensamiento ahí. ¿Sí? Somos muchas más cosas. Sí, somos personas que estudiamos, pero somos personas también que nos acercamos afectivamente hacia un otro, que nos comunicamos, que podemos estar con los demás. Y en ese sentido, para eso nos permitiría este análisis discursivo, empezar a desnaturalizar estas cuestiones que tenemos como ya aprendidas. Y desnaturalizarla es sacarle esa etiqueta de lo normal. Lo normal es esto, lo normal es esto otro. Lo normal es que la sociedad sea así. No, no hay un normal y un no normal. Entonces es necesario que empecemos como a acercarnos a estas cuestiones de los discursos para poder analizarlo y para poder ver qué está pasando dentro de los textos en relación a los discursos. También la importancia de analizar los discursos es promover la participación ciudadana. El análisis del discurso social puede ayudar a las personas a tomar una postura crítica frente a los diferentes discursos que circulan en la sociedad, ¿sí? Promover la participación ciudadana, ¿sí? Quiere decir que, por otro lado, cuanto más claro yo tenga mi postura de dónde estoy parado, más participación voy a tener, más claridad voy a tener en mis dichos, en mis decires, en mis ideas concretamente. Y favorecer la inclusión social. El análisis del discurso social puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La idea es que estas nociones de discurso, estas lecturas y sobre todo desde esta perspectiva discursiva, desde los discursos sociales, vuelvo a insistir con esta de los discursos sociales, porque si googlean el término discurso, van a encontrar multiplicidad de significaciones en relación a la palabra discurso. Van a encontrar inclusive como si fuera una clasificación de estructuras, por ejemplo, habla de discurso narrativo, de discurso descriptivo, de discurso argumentativo, de discurso. Para ese lado nosotros no vamos a ir a la idea de discurso, pero desde el punto de vista social. Esas construcciones, esas creencias que están presentes en la sociedad, pero que también se vehiculizan a través de la palabra, ¿sí? Vamos a continuar. La importancia de los discursos sociales también está en que nos permite constituirnos en sujetos de una cultura. Es decir, que yo conozco mi cultura. ¿Por qué? Porque estoy hablado por la voz de los otros también. Los otros me hablan, los otros me dicen, y yo me siento parte de la cultura, de una cultura determinada.
¿Por qué? Porque sé cómo piensan, sé lo que dicen, sé lo que significa determinada palabra, sé que la palabra, por ejemplo, negro en mi sociedad, la palabra negro en mi sociedad es una palabra negativa, si se quiere, por más que hemos tratado de analizar la cuestión discursiva y muchas veces hemos tomado conciencia de lo que afecta inclusive en algunos lugares a las personas inclusive que son llamados negros o como sea, de esas expresiones inclusive, son parte de nuestra sociedad, ¿sí? Y esa palabra negro tiene tantas cargas negativas como sea posible. Un corazón negro, dice, ¿no? Tengo pensamientos negros, ¿sí? También hablamos, estás cobrando en negro, todas esas negatividades que está cargada la palabra negro viene justamente de nuestra cultura, ¿sí? Pero son las que nos permiten constituirlo como sujeto de una cultura, ¿sí? Obviamente que nosotros posteriormente vamos a ir construyendo nuestro discurso personal. Y de eso también habla Norma de Siniano en su texto. No habla solamente de discurso social, ¿sí? Como una cosa de voces de todo, como este, ¿cómo les puedo decir? Como una polifonía, como una voz de un todo, ¿sí? Sino que también puedo hacer un discurso personal. Discurso personal, dice acá, nos muestra como sujetos diferentes dentro de una sociedad dada. Y ahí es cuando yo pongo el acento, sobre todo cuando hablo con mis estudiantes, en que nosotros tenemos que ser lectores y al mismo tiempo críticos de nuestras lecturas para que podamos tener nuestro discurso personal y que nuestro discurso personal sea consciente, es decir, que sea visto con conciencia, tomado con conciencia, ¿sí? Desde algún lugar estoy hablando, desde algún lugar estoy construyendo mi posicionamiento en el mundo y en ese sentido estoy construyendo ese discurso personal. Entonces, tendré erradicaré, perdón, la palabra negro de mi vocabulario por considerarla que es una palabra negativa, denigrante y descalificadora. Y bueno, yo como voy a construir mi propio discurso, voy a ver en qué momento, en qué circunstancia, en qué situación comunicativa la voy a usar. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a continuar entonces. Los discursos se materializan en textos construidos gracias a un léxico y a una sintaxis, es decir, a elementos lingüísticos. Los textos a su vez son afectados por todos los factores relacionados con la situación de discurso. Acá, en esta construcción, vemos acá discurso y texto. Acá se relacionan estos dos conceptos, el concepto de discurso y el concepto de texto, porque estos pensamientos, estas maneras de ver el mundo, ¿dónde están plasmadas? Están plasmadas justamente en los textos. Los textos son la materialización de estos discursos. Continuamos entonces. Dentro de, ¿dónde se unen estas concepciones de texto y discurso? Se unen estas concepciones de texto y discurso en este concepto que también es parte de las acepciones del término discurso que habla de Siniano. Entonces habla de discurso social en primera instancia, después va a hablar de ese discurso personal y también va a hablar acerca de la situación de discurso. ¿Cuál es la situación de discurso? La situación de discurso se construye con interlocutores, es decir, con las personas que hablan, la elocución, el momento de hablar, el lugar, ¿sí? El momento en que se realiza esa producción lingüística, el tema del que se habla y las acciones que realizamos mientras hablamos. Nosotros gesticulamos, descalificamos, inclusive hacemos, cerramos los párpados, hacemos guiños, es decir, que todas esas cuestiones van a formar parte también
de esto que va a conformar no solo lo discursivo, sino lo textual, ¿sí? El texto, el momento de la escritura, el momento de la escritura, el momento de la escritura y de la lectura también forma parte de esta situación del discurso. El conocimiento del escritor también forma parte de esta situación de discurso y la calidad del material escrito en ese sentido también forma parte. Todo eso va a formar parte de la situación de discurso. ¿Sí? Ahora sí vamos a la próxima. Bueno, dentro de estos contenidos estábamos viendo discurso, hemos visto, hemos centrado nuestra mirada en la noción de discurso, pero ¿cuál era también el otro concepto que teníamos que tomar en cuenta? La idea de texto, ¿sí? La idea de texto. Las reglas de textualidad, la recurrencia, la progresión, la relación, la cohesión. Norma de Signano habla acerca de las reglas de textualidad, como la recurrencia, por ejemplo. Dice que hay mucha información que se repite dentro de un texto, ¿sí? Se repite esa información, pero ¿para qué se repite esa información? Se repite de manera diferente para establecer un concepto, para clarificarlo, para volverlo a revisar, ¿sí? En ese sentido. Pero también hay una progresión en la información. ¿Por qué? Porque ese texto debe avanzar en la temática que va desarrollando, en lo que va escribiendo, en lo que va expresando. Tiene que ir como progresando, si no es el texto pierde justamente esa capacidad y esa coherencia, si se quiere, de entenderlo o de conceptualizarlo como texto. También están las relaciones, las conexiones de información previa a informaciones nuevas. Esto pasa dentro de los textos concretamente. Y la noción de cohesión textual, que son los recursos de cohesión textual que vamos en otras clases obviamente, vamos a profundizar estas cuestiones sobre las reglas de textualidad. Vamos a profundizar, vamos a hacer una clase particular para hablar acerca de las reglas de textualidad y una clase particular para leer concretamente un texto desde el punto de vista discursivo de Norma de Signano. Vamos ahora a ver un poquito más sobre el texto. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima diapositiva. Texto. Muy bien, vamos a ver. Dice Norma de Signano ¿de qué se considera texto? ¿Sí? ¿Qué se considera texto? A ver, vamos a la última diapositiva. Dice que se considera texto a un fragmento, ¿sí? A un fragmento determinado, por ejemplo, de una obra particular, ¿sí? Nosotros decimos, a ver, pásame ese texto, este texto analicen, ¿sí? Fragmentos de texto. Son nombrados también texto, ¿sí? Los libros de texto también son nombrados como texto. Los manuales que se proponen para ciertos contenidos disciplinares, para el estudio de cualquier nivel de escolaridad, ¿sí? Esos manuales, esos libros, también son considerados texto. Pero Norma de Signano pone el ojo sobre la noción de la importancia del lector. ¿Para qué pone el ojo sobre la importancia del lector? Pone el ojo sobre la importancia del lector porque ella dice que el texto está incompleto hasta que no haya un lector que lo lea al texto, que lo interprete, que lo haga suyo, que lo conforme como coautor del texto. En ese sentido, la colaboración del lector le va a dar, la noción de concreción a la idea de texto. Los demás van a ser, obviamente, si no están leídos, son materiales impresos, solamente son materiales impresos. Lo vamos a llamar texto siempre y cuando haya pasado un lector por ahí y lo haya leído, lo haya interpretado, lo haya hecho suyo. ¿Con qué lo haya hecho suyo?
con sus lecturas previas, con todas esas trayectorias de lecturas que ha realizado durante toda su vida, ¿sí? Y las lecturas que se habilitarán a medida que vaya leyendo este nuevo texto. Entonces, estos textos nos van a ir construyendo a nosotros y por eso la importancia de la lectura y sobre todo dentro de una carrera con esta tecnicatura superior en periodismo, con orientación en periodismo, que requiere sí o sí de nuestra lectura, de lecturas de otros textos, de otras miradas y también de nuestra escritura, de nuestra impronta, el hecho de poner en palabras lo que nosotros vemos, la realidad que nosotros analizamos, la que miramos. ¿Sí? Bueno, hemos llegado hasta este momento en esta primera videoconferencia. Espero que si es que tienen algunas preguntas en relación a esto, la hagan en estos 5 minutitos que nos quedan, o si no, ya directamente queda esta clase grabada y en alguna otra oportunidad, revisando esta clase, si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. ¿Sí? Bueno, Profe, bien. yo tengo una pregunta. Sí, sí, Oriana. Mi nombre es Oriana. ¿Sabe que yo quería saber en la plataforma había insertado, puede ser un texto? Sí, un texto teórico. Sí, sí, un texto teórico. Ujú. Pero no había que, o sea, eso era para, bueno, para tener un soporte teórico, para leerlo, no había que hacer nada con ese texto, ¿no? Porque, bueno, por ahí estamos medio perdidos con el tema de la plataforma porque hay algunos compañeros que les salen cosas, otros que no. Bueno, en este caso, a mí no me sale nada para entregar, digamos, todavía, por eso quería consultar por las dudas. No, todavía no les he puesto nada para entregar. Ah, Todavía no bien. tiene nada para entregar. Ahí decía, en el texto que yo había insertado, que lean este texto Sí, teórico, que vayan marcando ideas principales o sí. cosas por el estilo, un poco para dinamizar la participación de ustedes en relación a esto, a esta temática, ¿sí? Pero ahora seguramente ya van a poder ir, ya lo vamos a poner como tarea para que lo puedan ver, leer concretamente y para que lo tengan al concepto, ¿sí? Ah, bien, sí, sí, profe, o sea, yo sí marqué todo lo del texto, pero bueno, tenía esa duda porque había consultado con una de las chicas también de la carrera y ella decía que no le aparecía y bueno, a mí tampoco, entonces por ahí es como el tema del enlace también para la clase de ahora, algunos chicos se ve que no estaban con los horarios bien, entonces yo mandé el enlace al grupo y parece que ahí se pudieron unir otros, Ah, mira pero vos, bueno, por ahí bueno. la plataforma como que todavía estamos medio confundidos algunos, parece. Bueno, muchísimas gracias por ayudar entonces en esta gestión de hacer que los chicos se conecten, ¿sí? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Le hablo a la profesora Fabiana Andrada. Disculpe usted, profesor, que lo interrumpa. Sí, no, Era está para bien. aclarar algunos puntos a los chicos. En la sección avisos, en plataforma se les ha informado de las videoconferencias que vamos a tener en la semana. Luego vamos a descansar una semanita y a posterior vamos a notificar de una segunda videoconferencia de los profes, es decir, videoclase que los profes le van a dar a ustedes ya en la última semana, en la segunda quincena del mes. Todos los meses va a ser exactamente lo mismo. En relación a esto, es importante que ustedes estén al día, con que observen la sección avisos. Yo le envié justamente nuevamente un mensaje para que puedan ingresar con el enlace. Estamos trabajando 100% online, por lo cual ustedes tienen que estar permanentemente mirando su plataforma. En el momento que ustedes estén disponibles o estén desocupados, tienen que mirar estos mensajes porque si no se les va a complicar a varios. Hay un grupo de WhatsApp, de todas maneras yo ahora voy a pedir que se me integre ese grupo de WhatsApp que lo tiene la profesora, la rectora, para que yo les vaya mandando los enlaces también en ese grupo, ¿sí? Y va a haber un horario en el cual van a poder consultarme a mí, o sea, vamos a cerrar, no en todo momento van a poder consultar las cuestiones estas técnicas o las cuestiones relacionadas a lo pedagógico. De todas maneras, a partir de este jueves, no, del próximo jueves, yo voy a estar en la institución desde las 19 horas hasta las 22 horas
para estas dudas que ustedes tuvieran. Si es que no pueden asistir a la institución, me mandan un mensaje por plataforma, por WhatsApp, y automáticamente los conecto así en esta modalidad Meet, pero por supuesto no grabándolos y ya mostrando, sacándole todas las dudas que tuviera, ¿sí? Así que es muy importante que estén atentos a estas cuestiones relacionadas a las actividades que se van subiendo. Cada actividad que suben los profes se van avisando en plataforma. Tienen tal actividad, la fecha de habilitación y la fecha de cierre. Pero bueno, estoy disponible para lo que necesiten, por supuesto. Gracias, profesor. Disculpe su tiempo. No, gracias, no, está perfecto, está todo bien. Esas aclaraciones son importantes. Bueno, ¿alguien querrá hacer alguna otra pregunta, chicos? Yo no, profe, muchas gracias por la clase, Bueno, estuvo muy clara. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces ya nos estamos viendo en la próxima videoconferencia, así que ya les voy a ir enviando materiales también para que puedan clarificar algunos conceptos y además algunos textitos como para relacionarlos con este tema, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo prontamente. Fue un gusto estar con ustedes, chicos. Muchas gracias.